Sí, ben, pois comezamos xa. As persoas que me coñecen nestes labores saben que adoito ser unha presentadora brevísima, entre outras cousas porque teñen nas súas carpetas uns estupendos resumes dos currícula das persoas participantes ao longo da xornada, nos que hai unha información moito máis útil da que eu podería dar, e non se trata de repetila. O profesor Kraus ven neste momento da Universidade de Augsburgo, ainda que ten experiencia previa noutras universidades, foi catedrático na de Helsinki, profesor na Humboldt, en Nova York, na Pompeu Fabra, na Universidade de Chicago, sempre como docente de cuestións que teñen que ver coa teoría política. E, naturalmente, ten numerosas publicacións e a súa investigación, a súa reflexión, céntrase en algúns dos temas que a nós nos interesan especialmente, como dixen antes, as políticas da identidade, cuestións como hoxe candentes como cidadanía, nacionalismo, migración e outras que van máis alá e que constitúen efectivamente algúns dos novos desafíos deste século XXI imprevistos, creo que nos colleron un pouco de sorpresa, que é a necesidade mesmo de repensar conceptos como de democracia, con todo o que isto ten que ver para a cuestión da lingua. Peter Kraus estivo aquí hai máis de unha década, creo, poden recuperar a súa conferencia, é ben interesante e será ben interesante contrastar co que hoxe nos vai dicir tantos anos despois e, sobre todo, nun mundo tan distinto. Gracias, Peter. Gracias, Dolores. Gracias, José, por la introducción. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer siempre estar en Galicia, especialmente bajo estas condiciones sorprendentes, inesperadas, resentidas, literalmente, pensando en Antón Reixa. Bien, para empezar, quizá el título en español suena un poco muy genérico, ciudadanía y multilingüismo, y quiero matizar dos cosas que son importantes para que sigan el hilo de mis planteamientos. Por un lado, cuando hablo de multilingüismo, de hecho me refiero a lo que aquí en España se clasifica tanto como multilingüismo como plurilingüismo. O sea, ya saben que en general el multilingüismo se usa como término para hablar de diversidad lingüística en grupos sociales, en un país, en un territorio. Y el plurilingüismo más bien es algo a título individual de personas, Pero yo creo que es una diferenciación poco útil, que de hecho una cosa viene con la otra, que, o sea, cuando hablo de multilingüismo hablo indistintamente de multilingüismo y plurilingüismo. Eso por un lado. Y por otro, cuando hablo de ciudadanía, no me refiero, o sea, el término ciudadanía en español tiene una connotación más genérica que en inglés citizenship, es lo que quiero decir, que es el estatus de una ciudadana, de un ciudadano, es un estatus político, social y cultural, y no es el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. O sea, no me refiero a eso, no me refiero a todos ustedes y tal, me refiero al estatus que tenemos como ciudadanos gallegos, españoles, europeos, etc. A eso me refiero. Bien, ¿y cómo voy a referirme a eso? Aquí, no sé si lo pueden ver, esto lo fotografié hace un año en Chicago, donde había una exposición de carteles en paradas de autobús, y arriba hay dos líneas en árabe. Yo no identificaba que era árabe, pero me lo contaron, y abajo pone, como seguramente no pueden leer, "We don't speak your language", they said in their language. O sea, aquí tenemos una situación de multilingüismo, por un lado, porque hay dos idiomas, pero no hay intercomprensión, evidentemente. O sea, ellos dicen una cosa y no los entendemos, y de hecho uno de los aspectos del estatus de ciudadanos y ciudadanas es que esa situación se evite. O sea, por un lado, que haya intercomprensión, pero manteniendo cierto tipo de respeto hacia derechos, hacia especificidades de gente que tiene derechos iguales. Y me voy a referir al tema en 4 pasos. La primera parte será muy teutónica, muy germánica. Soy germano-catalán, o sea, tengo mi coco, funciona más bien según pautas germánicas.
Y creo que es importante que tengamos un aparato conceptual teórico útil, productivo, para afrontar situaciones complejas, siempre sabiendo que ese aparato simplifica, ¿no? Pero es útil porque para entender es inevitable que simplifiquemos. A partir de aquí paso ya a análisis más concretos y cada vez más concretos, esos son los pasos 2 y 3, y al final voy a hacer una propuesta un poco normativa, pero con una base sociológica, o sea, no es una base utópica, creo que es una base concreta de generalizar un tipo de ciudadanía que sería una ciudadanía multilingüe, ¿no? Pero ya lo digo, como tipo de estatus de ciudadanos, ciudadanas que son multilingües. El multilingüismo como derecho y como obligación, ¿vale? Es lo que voy a contar. Bien. Para entender lo que implica el multilingüismo en nuestras sociedades, creo que es útil utilizar una propuesta conceptual que hace un sociólogo británico-alemán, Ralph Dahrendorf, en el año 79, que es una propuesta poco original. O sea, Ralph Dahrendorf, no sé si Bernadette se acuerda de él, fue un sociólogo alemán que emigró a Gran Bretaña, fue profesor en la London School of Economics, incluso acabó como miembro del House of Lords, y es un pensador liberal, de hecho, o sea, realmente genuinamente liberal, pero social liberal, algo que en España de hecho no existe, ¿no? En España no existe ni liberalismo, por un lado, y aún menos un liberalismo socializante, que intenta compaginar lo que son la libertad y la igualdad. Y es importante tener en cuenta que yo utilizo esto no como algo que yo no soy liberal en el sentido que como lo era Dahrendorf, pero creo que la propuesta es útil porque es una propuesta más bien descriptiva. O sea, no se refiere a nada que debería ser, sino que dice básicamente cómo funcionan las sociedades modernas. Y funcionan, por un lado, creando opciones, ¿no? Claro, el productor más importante de opciones es el mercado, evidentemente, que nos propone ofertas de productos que consumimos y elegimos, ¿no? O sea, las opciones, pero no solo el mercado, la política también, incluso la vida privada nos da opciones, nos da posibilidades de elegir, ¿no? Y por otro lado, y eso es importante, y es el matiz, digamos, socializante que tiene Dahrendorf en comparación con pensadores neoliberales que no comparten ese planteamiento, igual de importantes son las ligaduras. Utilizo el término que utiliza Dahrendorf mismo, él habla de Optionen und Ligaturen, en alemán, en inglés, está el libro también traducido al inglés, Options and Ligatures, y ligadura suena un poco raro, pero es de hecho el concepto que se utiliza en castellano cuando se refiere a la literatura de ese planteamiento. El libro no está traducido, curiosamente. En inglés sí, Life Chances, en español no. Las ligaduras crean vínculos y por ello las bases para actuar. O sea, lo que dice Dahrendorf es que sin ligaduras las opciones no tienen sentido. O sea, tenemos que tener una identidad para poder desarrollar intereses, digamos. O sea, es un planteamiento interesante. Y la importancia de opciones y ligaduras se deriva de que son los elementos constitutivos de lo que Dahrendorf denomina oportunidades de vida, life chances, de las que los individuos disponemos en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y importante también es que son términos complementarios, no es ni una cosa ni la otra, no es una cosa contra la otra, sino que, para citarlo, traducido al castellano, la traducción es mía, como dice Dahrendorf, un máximo de opciones no es por sí mismo un máximo de oportunidades vitales, ni un mínimo de opciones es el único mínimo de oportunidades vitales. Las ligaduras sin opciones son opresivas, mientras que las opciones sin ligaduras carecen de sentido, ¿no? Es la cita a la que me refiero. Y todo eso me parece útil porque, de hecho, lo que reproduce Dahrendorf, estoy haciéndoles una introducción muy sociológica, lo sé, pero creo que es importante porque la lengua es un fenómeno social, evidentemente, antes que lingüístico.
Lo que hace Dahrendorf es reproducir unas dicotomías que en la sociología contemporánea son muy características, o sea, comunidad, sociedad, Tönnies, solidaridad mecánica y orgánica, Durkheim, mundo de la vida, Lebenswelt y sistema en Habermas. O sea, son todo intentos como este de conceptualizar la transición a la modernidad en el pensamiento social contemporáneo. O sea, eso no es nada, o sea, no es muy conflictivo. Yo creo que son planteamientos que comparten, para decirlo de alguna forma, gente que va ideológicamente del PP hasta el comunismo. O sea, no creo que aquí haya mucha conflictividad. De hecho, y creo que lo que hago yo ahora simplemente es adoptar esta conceptualización y aplicarla al ámbito lingüístico. Eso Dahrendorf no lo hace. Dahrendorf no se refiere nunca a la lengua, pero yo creo que si queremos plantear el por qué, o sea, es una pregunta lícita, ¿por qué es importante proteger la diversidad lingüística? O sea, ustedes plántense qué pasaría si mañana nos despertamos todos de golpe por la mañana y ya solo hablamos inglés, nada más, ¿no? Es un experimento cerebral. Háganlo, no ahora, pero luego cuando en la pausa y tal. Pero creo que para justificar que esa opción no es buena, tenemos que darle valor a la diversidad, y ese valor se deriva justamente de que, por un lado, la lengua es una opción que nos ofrece oportunidades de elección. Y por otro, la lengua es una ligadura que constituye lazos sociales. Y como con todas las cosas, esta dicotomía genera una tensión, o sea, son opciones y ligaduras que no siempre encajan fácilmente, ¿vale? Al contrario, a veces se convierten en obstáculos mutuos. Y voy a explicar el por qué y cómo, y por qué eso no sería necesariamente lo inevitable. Bien, si adoptamos este approach de Dahrendorf y lo aplicamos al ámbito lingüístico, creo que las opciones en cuanto a la lengua indican que una lengua es un portal a una koiné universal, como era el latín, como era el griego, como lo fueron en su tiempo el árabe, etcétera, otras lenguas de ese tipo, actualmente, evidentemente, el inglés. Es un instrumento para abrirnos a una comunidad de hablantes potencialmente ilimitada, un vehículo que nos permite el acceso a un repertorio de experiencias comunicativas sin fin, ¿no? Ustedes dominan el inglés, por ejemplo, y tienen acceso a ámbitos comunicativos que otras lenguas no tienen. No se producen porque el mercado de opciones lingüísticas es mucho más reducido. Y en cambio, las ligaduras establecen lazos lingüísticos entre un individuo, un espacio específico de prácticas socioculturales en las que este individuo, esta persona está enmarcada, ¿no? Y esto es igual de importante porque sin ese tipo de plataforma cognitiva, las opciones, como ya decía Dahrendorf, carecen de sentido. Y yo creo, ¿no?, que la mayoría de la gente que estamos aquí, yo incluido, damos cierta prioridad a las ligaduras, porque partimos del punto de vista de que el compromiso con la diversidad lingüística enfatiza la importancia de la lengua como ligadura, la lógica comunitaria de crear un lazo social, de sentirnos unidos a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que comparten nuestro entorno existencial. En cambio, para aquellos que están interesados en maximizar opciones, el interés por la diversidad lingüística es menos evidente, ¿no? Y de eso se pueden dar muchos ejemplos en el contexto ibérico, español, básicamente, ya que la principal preocupación desde el punto de vista de las opciones del liberalismo duro es tener acceso a oportunidades universales de intercambio y movilidad, una lógica utilitaria y económica que conocemos todos los que trabajamos en universidades, por ejemplo, porque, de hecho, el ámbito académico intereuropeo se está convirtiendo de facto en un ámbito intercomunicativo que no lo es, que es anglófono. O sea, ya se están perdiendo las lenguas
nacionales que eran fuertes, incluso como el alemán o el francés, etcétera, en beneficio de una comunicación exclusivamente en inglés. Y hay países como Suecia o Holanda, Dinamarca, que el 95% de los másters que se hacen ya se hacen exclusivamente en inglés. O sea, se está perdiendo la lengua original de la educación universitaria. O sea, como ya decía, evidentemente hay una tensión, ¿no?, entre los dos elementos, pero yo creo, y esto va a ser ya, estoy siendo muy teórico, pero va a ser mi planteamiento, de hecho, luego verán que voy a dar ejemplos más concretos, que la tensión se puede reducir o incluso superar mediante estrategias que permitan a las personas mantener opciones, abrir puertas lingüísticas sin perder vínculos lingüísticos. O sea, eso sería la optimalidad de combinar o de gestionar esa tensión. Y esto implicaría, ¿no?, en términos también muy teóricos, ya digo que seré más específico en la segunda parte de mi conferencia, que en las sociedades contemporáneas, especialmente en el norte, el manejo de la diversidad lingüística a través de las instituciones debería garantizar que tuviéramos repertorios multilingües que, por un lado, nos permitan abrir portales lingüísticos que nos den opciones, ¿no?, preservando al mismo tiempo nuestros lazos lingüísticos. Esta es la apuesta, y soy consciente, porque no soy un iluso, que aún adoptando este enfoque, que creo que es muy general y poca gente podría estar en contra, tenemos que tener presente que cuando intentamos combinar opciones y ligaduras, inevitablemente surgen preguntas importantes, ¿no?, que cuestionan el mismo planteamiento. Eso es un poco la complicación. O sea, ¿qué son oportunidades de elección reales? Porque, claro, las opciones que tengo dependen de un marco de opciones de estructuración de un mercado que no se estructura espontáneamente. Hay poder, hay dominio, hay control de grupos determinados de ese mercado, o sea que las opciones no son inocentes, ¿no? Lo tengo muy claro. Eso es un ejemplo. Y, evidentemente, si haya estado hablando del inglés, y hablaremos más del inglés, creo, hoy, pero el inglés global, como Global English, es un caso muy claro donde confluyen mecanismos de elección. Por un lado, hay gente que quiere hablar inglés, que les gusta hablar inglés. A mis propios hijos, como mucha gente de esa generación, lo adoptan voluntariamente, creen ellos al menos, pero también hay un aspecto muy claro de imposición, de poder, de dominio. O sea, es un voluntarismo un poco controlado, ¿no?, por otro tipo de mecanismos. Y por otro lado, o sea, lo que se puede decir de cara a las opciones, también se puede decir de cara a las ligaduras, ¿no? ¿Cómo podemos saber que los lazos lingüísticos reflejan un compromiso colectivo genuino, que es realmente lo que la gente quiere? Ayer estuvimos hablando en la cena de una película que aquí creo que todos han visto, o casi todos, Asbestas, ¿no?, y tuvimos un poco una polémica, porque a mí me pareció que la visión de la película es muy anticomunitaria, digamos, de cara al campo gallego, y la persona con la que hablaba me decía que no, que el campo gallego es así. Bueno, yo no lo sé, ¿no?, yo francamente, pero está claro que ese tipo de lazo comunitario para mucha gente puede resultar opresivo. Es un lazo en gallego, ¿no? Así como para un campesino sardo que no habla italiano, ha hablado de una época remota, el italiano puede ser una opción que lo libera literalmente de ese entorno opresivo, patriarcal, etc. O sea, hay complicaciones tanto por el lado de las ligaduras como de las opciones. Es todo lo que digo. No les estoy vendiendo ningún producto concreto, pero es lo que tenemos que tener presente también de cara a la realidad, ¿no? Y ahora bien, eso es la teoría. Ahora pasamos ya a la política concreta. A la hora de la verdad, ¿no?, cuando observamos lo que ha estado pasando en Europa en los últimos 500 años, y el desarrollo de nuestro continente ha estado, creo, marcado por dos dinámicas que de alguna forma vienen juntas pero tienen lógicas separadas.
el auge y la difusión del capitalismo, de la modernidad capitalista industrial, y por otro lado del Estado-nación, ¿no? Y ambas dinámicas tienen repercusiones lingüísticas. Yo me voy a centrar en la cuestión del Estado-nación, y evidentemente el Estado-nación ha sido justamente el núcleo clave para entender cómo se han gestionado en la realidad las relaciones entre opciones y ligaduras en el proceso de formación de identidades lingüísticas de los europeos y de las europeas, ¿no? Eso es importante porque tanto opciones como ligaduras no son realidades prepolíticas, sino que tienen una carga política y de poder inevitable. Y por esa carga, los vínculos colectivos se redefinen como vínculos nacionales, o sea, y especialmente en el centro de Europa, en las partes germánicas y eslavas, la dimensión lingüística es clave, ¿no?, en este tipo de operación, y hay dos enfoques teóricos que no voy a desarrollar aquí porque creo que a mucha gente les aburriría, pero hay todo un corpus teórico, filosófico y politológico que se dedica a analizar esta dinámica. Por un lado, en la filosofía de la lengua, la línea que proviene del romanticismo, idealismo alemán, Herder y Humboldt, que deriva hoy en día en el comunitarismo canadiense, Charles Taylor, que también argumenta desde esa línea, donde es importante el lazo comunitario, ¿no? La lengua como algo que nos da, que por un lado es y articula al mismo tiempo, es un proceso circular, nuestra identidad, ¿no?, nuestra autenticidad. Yo me expreso a través de mi lengua. Yo creo que la gente que escribe en gallego, por ejemplo, escribe básicamente desde esta perspectiva. No lo hacen para vender muchos más libros que los otros. Creo que la línea expresivista, como la llamo, es la que predomina en este ámbito. Y luego hay la otra línea más estratégica, más dura, más maquiavélica, que se refiere a cómo la lengua es utilizada como instrumento de crear lealtad entre los ciudadanos, de construirlos incluso, ¿no? O sea, el habla en cristiano como estrategia estatal para que esa gente se acabe sintiendo cristiana. Si entiende mi ejemplo, yo cuando vivía en Barcelona, me recuerdo que a mí me decían cuando hablaba en catalán que hablara en cristiano, ¿no? Yo no entendía lo que era el cristiano, pero ahora sí que lo entiendo. Y se refiere a ese tipo de crear una plataforma común entre cristianos y cristianas que genere un cuerpo, una unidad de destino en lo universal, ¿no?, como diría el franquismo. Y el franquismo, claro, es un poco la caricatura de este tipo de dinámica, pero es una caricatura de algo muy real, porque lo que a Franco le salió mal, ¿no?, a la República Francesa le salió bastante bien, eso también hay que decirlo. O sea, la identificación de un francés normal con el francés, ¿no?, que a nosotros nos resulta chocante, especialmente si ese francés o esa francesa es bretona o vasca, o que casi ya no quedan, ¿no?, pero que hablen el bretón o el vasco, en vasco quizá un poco más. Pero es gente que dice que se sienten así, o sea, que no se sienten forzados es un acto de emancipación colectiva a través de una lengua que es más que una identidad estatal, ¿no? O sea, es un poco esa línea que simplemente estoy describiendo. No voy a comentarla, creo que podemos discutirlo, pero lo que confluye aquí, justamente, y espero que puedan seguir, estoy intentando de atar cabos, ¿no? El cabo opciones ligaduras, el cabo autenticidad, estrategia. O sea, lo que pasa es que confluyen dos dinámicas, en partes de Europa más la dinámica top-down, en otras partes más la dinámica bottom-up, que de hecho articulan de alguna forma la relación entre opciones y ligaduras. Y la articulación funciona de este modo, y este modo es el modo que genera, de hecho, mayorías hegemónicas, como la mayoría castellana, española en España, los franceses en Francia, los italianos en Italia, etcétera, que se sienten identificados con su Estado, su nación, a través de la lengua, porque
los estados consiguieron difundir un estándar lingüístico uniforme que, por un lado, introducen, no necesariamente al principio para lavarle el cerebro a las ciudadanas, etcétera, sino para adquirir eficacia administrativa. Se trata de montar un aparato estatal burocrático funcional. Así empieza la historia en el siglo XVI, XVII, cuando se empiezan a construir estados modernos, y ese estado se democratiza a través de la Revolución Francesa y procesos paralelos, y se democratiza también la visión lingüística, o sea, el francés se convierte en la lengua de la revolución, ¿no? Y eso también es un acto que de alguna forma es top-down, pero que intenta democratizar esa lógica. Eso pasa más bien en la parte occidental de Europa. En la parte oriental tenemos más bien otras dinámicas más bien del tipo de que movimientos nacionalistas antiimperiales, en el Imperio Austrohúngaro, en el Imperio Otomano, en el Imperio ruso, ¿no?, movilizan grupos nacionalistas contra la dominación imperial, y la lengua se convierte en el símbolo de la movilización nacional en contra de estos imperios, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es entender que en ambos casos, ¿no?, ya digo, no hay ningún caso que solamente funcione según una lógica. Hay lógicas que dominan más en un contexto, en Francia, por ejemplo, que en Checoslovaquia o en Chequia o Eslovaquia, pero en todos los casos hay elementos de ambos tipos. Yo creo que para entender el éxito relativo que han tenido los estados europeos en articular las identidades de sus ciudadanas, ¿no?, hay que entender que, de alguna forma, estos estados consiguieron, en diferente grado, pero algunos más, otros menos, hacer converger opciones y ligaduras en la construcción de las identidades lingüísticas. Esto es como surgen las mayorías, ¿no? La gente se identifica con su nación, con su estado, con su selección de fútbol y tal, porque son todas parte de un ámbito cultural compartido, artificial, ya lo sabemos, pero la gente lo compra, se lo cree, ¿no? O España o el infierno. Eso no, estoy cambiando muy poco, modificando un eslogan que ha salido hace 4 días por la boca de un político español, ¿no?, que ustedes conocen. Bien, y evidentemente, claro, eso implica una tendencia jacobina o monista, o sea, una visión uniforme de lo que es esta identidad. Y, de hecho, la unidad nacional se acaba concibiendo como homogeneidad cultural. Hay excepciones, hay Suiza, hay otros países, pero son excepciones. Y lo que domina es la práctica glotofagia, ¿no?, la máquina de comerse las lenguas. O sea, los estados se convierten en máquinas de asimilación lingüística. En Galicia, en Cataluña, en Euskadi, en buenas partes de Alemania, desaparecen dialectos, etc. O sea, eso es una tendencia, digamos, general en todo el continente, y es lo que articula hegemonías y mayorías, y por supuesto también minorías, porque hay gente que no encaja bien en esa lógica. Y esa gente, o sea, esta es la misma historia, ahora no enfocada desde la perspectiva de las mayorías, sino desde la perspectiva de las minorías, más bien, ¿no? Y vuelvo a la contraposición de opciones ligaduras, y es un modelo muy sencillo, ¿no? O sea, hay casos en el que se producen opciones, pero se eliminan ligaduras. Eso sería la política de asimilación dominante, que subordina, por ejemplo, el gallego o el catalán, si sobreviven, al castellano. Eso es lo que ha dominado, o sea, generar opciones, porque el francés genera un mercado, genera opciones de trabajo, la gente puede emigrar de Perpiñán a París o a Estrasburgo y trabajan en un mismo mercado y espacio público compartido. Eso da opciones, pero pierden su identidad lingüística y, claro, las máquinas de asimilación históricas que tuvieron un papel dominante fueron la educación, las escuelas, la escolarización, la escuela republicana, no en Francia, la escuela
o republicana o no en España, y también el servicio militar, ¿no? que hace que gente de Andalucía vaya a parar a Euskadi, los catalanes van al Sahara Occidental, etc., ¿no? O sea, se generan lazos entre gente que no se conocían y todos hablan la misma lengua, forman parte de la misma comunidad y acaban asimilándose. Ese es el plan, ¿no? Pero también hay casos que no se producen tanto en Europa, donde desaparecen las ligaduras sin que se creen opciones, ¿no? La anomia lingüística, para parafrasear a Durkheim, o la exclusión. O sea, cuando un grupo, piensa en un grupo indígena, por ejemplo, en la Amazonia, que pierde sus lazos comunitarios sin que tenga acceso a una ciudadanía igual en términos de la ciudadanía mayoritaria. Ese grupo queda totalmente excluido. Parte de la población gitana, quizá, en algunas partes de Europa, forma parte también de ese grupo. Luego hay lo que yo llamo guetoización o marginalidad comunitaria, tipos de inmigrantes que viven, inmigrantes somalíes de Somalia en Oslo, por ejemplo, que viven entre sí, que hablan somalí y tal, pero que no forman parte realmente de la sociedad noruega, que están guetoizados, que mantienen ligaduras, más con Somalia que con Noruega quizá, pero tienen pocas opciones. Y el caso ideal, que el que voy a argumentar a partir de ahora, ¿no?, es el del multilingüismo autocentrado, como digo, que daría igualdad de dignidad a diferentes lenguas en condiciones también de ciudadanía compartida. O sea, nos daría la posibilidad de preservar ligaduras teniendo opciones. Yo creo que eso es, o sea, el rectángulo superior, el rectángulo gallego, de hecho, si eso es un mapa de España. Realmente estoy pensando el mundo desde Galicia, ¿no? Porque, o sea, estoy pensando España desde Galicia, al menos. El noroeste indica a dónde deberíamos ir, hacia un multilingüismo autocentrado, a partir de este resumen histórico muy genérico que les he dado, ¿no? Pero bien, para pasar, ya les había dicho que iría concretizando. Tengo aún media hora, ¿no? O sea, 20 minutos. Vale, bien, pero creo que sí voy bien. Bien, para ver a lo que me refiero, porque ustedes deben estar pensando, ostras, ese señor es muy pesado, es muy teórico, es muy abstracto y tal, pero van a ver que no soy tan teórico, porque de hecho el modelo europeo lo que hace es generar un entorno en el que el estándar mayoritario forma parte imprescindible del repertorio que debemos adquirir si queremos funcionar bien en nuestro entorno. O sea, es imposible que alguien que esté aquí tenga igualdad de oportunidades de vida en términos de Dahrendorf sin hablar el castellano. Creo que es imposible vivir bien en Galicia sin el castellano. Es un poco paradójico, ¿no? Porque ustedes son gallegos, pero es más fácil vivir en Galicia en castellano que en gallego, que diría yo. No conozco bien el contexto, pero yo diría que sí, ¿no? Y en Cataluña pasa un poco de lo mismo y en Euskadi igual. O sea, y eso es una herencia del modelo, como lo llamo, europeo, y este modelo, ¿no?, en el que incluso la denominación oficial de los estados remite a las identidades lingüísticas de las mayorías y viceversa, es un modelo que se materializa en este mapa, ¿no? Y este mapa es interesante, o sea, ¿es interesante o no? El mapa no es nada nuevo, pero aquí pueden ver que con muy pocas excepciones, que también son un poco raras, Bélgica, Suiza, el Reino Unido, cada país que sale en este mapa, cada país, no hablo de Andorra y microestados, pero Alemania, España, Italia, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, cada país, ¿no?, el nombre del país, el nombre oficial del país, se refiere al mismo tiempo al nombre de la mayoría lingüística de ese país. O sea, hay una confluencia casi al 100% entre hegemonía lingüística y denominación política de un Estado. Eso en otras partes del mundo no pasa. Y es un aspecto llamativo, ¿no? Es un aspecto llamativo que implica, como
como digo aquí, que por lo general la integración político-administrativa del territorio y la homogeneización lingüística de la población acaban siendo dos caras de la misma moneda, ¿no? Como les muestra el mapa y como les demuestra su pasaporte y muchas cosas de su vida cotidiana como ciudadanas. Pero, a pesar de este triunfo histórico y a pesar de la hegemonía del monolingüismo institucional, es un triunfo relativo porque el relato oficialista, ¿no?, que sigue siendo el dominante, ignora que hay muchos... ¿Me están avisando? Ignora los muchos matices que presenta la realidad sociolingüística en los países europeos. Y ahora ya no voy a hablar de los inmigrantes, que sería el tercer paso, solamente al contramapa, ¿no?, al contramapa del mapa oficial, donde tenemos un poco de lo mismo, pero desde otra perspectiva. O sea, tenemos un mapa en el que salen muchos más grupos, pero en el que también el imaginario, ¿no?, de cada color, de cada territorio con un color determinado, es que ese territorio tiene una lengua, ¿vale?, que se ha mantenido viva a pesar de la hegemonía de la mayoría, pero el imaginario de este mapa, que es un mapa de activistas minoritarios en el Parlamento Europeo, de partidos de nacionalismo sin Estado, etcétera, opera un poco con la misma visión que el mapa mayoritario, ¿no? Se aplica la misma lógica. Tenemos 28 colores más, pero son también colores discrecionalmente separados. O sea, no hay un mapa multicolor. ¿No? Ya les digo que si ahora introducimos el aspecto de la emigración, las cosas se complican mucho más. Para hacer para no ser tan eurocéntrico, creo que es importante ver también que lo que les he estado contando, ¿no?, y eso también a mí me ha costado un poco aprenderlo, no tiene un equivalente claro en el resto del mundo. Es una cosa muy, muy europea, ¿no? O sea, y si nos fijamos, por ejemplo, en casos a los que me he dedicado muy marginalmente, como Bolivia, Sudáfrica, la India, Singapur y tal, allá encontramos combinaciones de elementos culturales y lingüísticos y políticos mucho más variados, donde las lenguas de los colonizadores, el español, el inglés, coexisten con altos niveles de fragmentación lingüística. O sea, Bolivia actualmente, desde la época de Morales, la Constitución boliviana tiene creo que son 27 o 32 lenguas oficiales, ¿no? Son muchas. Es una revaloración simbólica, pero claro, que refleja una identidad lingüística mucho más compleja que la europea normal, que la ibérica incluso, ¿no? Y en ese sentido, esos países ya nos ofrecen un fuerte correctivo de la visión monista prevalente en el norte y nos demuestran que la lealtad general indivisa a una sola lengua no es necesariamente algo que haga falta para crear un espacio político común, ¿no? Creo que hay que tenerlo en cuenta, y más aún en un entorno como el actual, el de la Unión Europea, que de hecho había nacido un poco también con la promesa de establecer un orden político multilingüe de nuevo cuño, o sea, que superara las limitaciones obvias del Estado-nación, un modelo caducado que el precio que impone a la gente para gozar de sus privilegios es alto, para cierta gente, al menos para las minorías. O sea, hay que intentar deseuropeizarnos un poco para intentar luego, quizá en el paso siguiente, reeuropeizarnos. O sea, se podría hablar, pues, de una convergencia norte-sur a través del multilingüismo, a través de un multilingüismo autocentrado. Creo que es un objetivo muy, muy ambicioso, ¿no? Si tenemos en cuenta el peso histórico del nacionalismo lingüístico, especialmente en Europa, ¿no?, donde la lengua nacional
incluso el gallego o el catalán, incluso esos han conseguido jugar un poco ese papel en su contexto específico de amortiguar lo que en la teoría social es el choque entre las lógicas de la integración sistémica, el mercado, el Estado, la vida laboral dura, ¿no?, y la integración social, las ligaduras. O sea, cultura y lengua han sido muy importantes para reducir la alienación que producen ese tipo de sociedades. La economía industrial moderna, la jaula de hierro, se hace un poco más amenas si las compartimos con gente que son de nuestro mismo origen, aunque sea un origen lingüístico artificial. O sea, en ese sentido creo que sí que es importante entender que hay una afinidad electiva, como diría Max Weber, ¿no?, entre la identificación lingüística y la identificación ciudadana, y que la lengua es un factor muy importante para entender la política de la pertenencia en todo el mundo. O sea, no estoy diciendo que la lengua hay que olvidarla, que hay que hablar 27 idiomas sin que ninguno se hable realmente. Todo eso no es lo que voy a decir. Pero creo que tenemos que tener en cuenta que, de hecho, ¿no?, y creo que es importante, no hay ninguna vía directa que conduzca de las afiliaciones lingüísticas a un sentimiento de nacionalidad. Yo creo que hay muchas excepciones que nos demuestran que eso no es el caso, ¿no? Hay gente que habla alemán en Austria y que no son alemanes, hay gente que habla alemán en Suiza que no son alemanes, etc. Hay gente que habla español en América Latina, no son españoles, y son lo mismo en América Latina, o sea y viceversa. Hay gente que habla diferentes idiomas y se sienten parte de un entorno nacional compartido en países del sur, básicamente. Eso también ocurre, ¿no? Por eso creo que para entender lo que pasa, al final lo que hay que entender realmente trasciende el ámbito lingüístico, no tiene nada que ver con la lengua, para ser sincero, ¿no?, sino es una cosa básicamente es una cuestión de política, ¿no? De hecho, soy en eso, pocas cosas quizá he aprendido en mi vida, pero creo que el papel determinante lo tiene la política para entender y las dinámicas institucionales que se derivan de la política. Si queremos entender cómo interactúan lengua y ciudadanía en el presente, hay que empezar por la política, no por la gramática del euskera o del quechua y tal. Eso es importante también, evidentemente. O sea, no estoy desvalorizando lo que ustedes hacen, creo que aquí hay muchas lingüistas, ¿no? Igual me equivoco, pero creo que antes de eso, ¿no?, antes de eso viene el primer paso, cómo percibimos eso, cómo lo articulamos, y cómo lo articulamos, y ya voy acabando, en un entorno que es más complejo, el siglo XXI es más complejo que el siglo XX y más aún que el XIX por un motivo muy sencillo, ¿no? Porque lo que les he mostrado antes con los dos mapas, el mapa de las mayorías, el mapa de las naciones titulares, las que dan nombre a su país, a su Estado, y sus ciudadanos, el ciudadano estándar, ¿no?, en términos de derechos formales y prácticas culturales, esos son las mayorías, ¿no? La gente que piensa que son españolas, franceses, alemanes, etc., y punto, nada más. Luego hay minorías, el segundo mapa, que se piensan que no son españoles, ni alemanes, ni franceses, pero son vascos o daneses o lo que sea. O sea, hay ese tipo de diversidad, pero luego hay una tercera capa, cada vez más importante en muchos contextos, constituido por nuevos tipos de minorías, por minorías de migrantes y sus descendientes, que por un lado tienen como objetivo principal tener acceso a mayores niveles de igualdad social y económica en términos de ciudadanía clásica, pero también empiezan a articular intereses culturales. Bien. O sea, lo que está cambiando un poco, estoy diciendo, es el mismo concepto de mayoría y minoría, tal como lo he estado planteando, está perdiendo el sentido de alguna forma. Yo no sabría dónde encajaría yo en este esquema, y como mucha gente más, ¿no? Es un poco, yo tengo elementos de todo eso, como mucha otra gente más, pero no encajo bien en los dos mapas que les he mostrado anteriormente, ¿no?
Quizá es un planteamiento un poco narcisista, pero creo que he intentado no serlo. O sea, creo que no es una aberración individual, sino que creo que es una experiencia que comparto yo con mucha gente, aunque tenga un trasfondo biográfico radicalmente distinto al mío. Y bien, eso lo digo porque creo que hemos pasado de la época de la diversidad simple, de los mapas que les he estado mostrando, a una diversidad más compleja. Cuando hablo de diversidad simple, ¿no? Hablo de la diversidad que de alguna forma se ha gestionado a través del monolingüismo estatal. Eso es el instrumento cultural básico de la diversidad simple. Y hablo de estados y sociedades que han estado ancladas en un marco que establece un orden nítidamente vertical entre los estratos de diversidad que han ido incorporando. O sea, las capas se superponen conforme a una lógica jerarquizante que distingue entre la mayoría dominante, los que hablan castellano, las minorías autóctonas, los gallegos, los catalanes, etc., y luego las nuevas minorías, los árabes o berberes que vienen a Cataluña o a Euskadi, etc., que también existen, pero que aún tienen menos derechos que los mismos vascos y menos que los españoles, etc., ¿no? Eso es la diversidad simple. En cambio, la diversidad lingüística compleja, y aquí sí que entro en un campo que a mí, o sea, donde soy más bien un poco un aprendiz que un experto, es el ámbito de la sociolingüística, ¿no? Yo creo que los tipos históricos del multilingüismo, de este tipo de diversidad simple, hoy en día actúan con otros tipos de heterogeneidad lingüística. Introducen una dinámica novedosa y generan configuraciones lingüísticas muy variadas, o sea, de tipo muy diferente. Y esta dinámica, y eso es el punto clave, no es solamente que haya más capas, cada vez más idiomas. En Santiago vas por la calle y ves 7, 8, 9 idiomas diferentes. En Berlín 200, ¿no? Eso, la super diversity, como dicen los antropólogos. Pero yo creo que eso no basta para entender lo que pasa, porque no solamente hablamos de capas que se van añadiendo, sino que las mismas capas adquieren un carácter más fluido internamente y multidimensional. O sea, se cambia el sentido de lo que es el gallego, o catalán, o español, etc. Esa complejidad afecta a los individuos. Y las capas acaban entrelazándose, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿no? O sea, hay diputados catalanes independentistas que son musulmanes y tienen apellidos árabes y tal, y me parece fantástico, ¿no? Eso es bueno. Y ojalá hubiera también diputados no independentistas, anti-indepes y antinacionalistas de Vox que hablaran solamente el catalán. Eso no pasa tanto, pero ojalá que pasara, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y para explicarles, ahora sí que voy a lo concreto y a lo que ustedes conocen mejor que yo. ¿A qué me refiero? Les voy a mostrar muy rápidamente 3 casos que hemos estudiado en un proyecto internacional europeo que analiza, o sea, lo voy a hacer muy someramente, tres contextos diferentes. El primero es Cataluña, Barcelona. O sea, hemos estudiado 3 ciudades: Barcelona, la capital de Luxemburgo, que se llama Luxemburgo también, y Riga, la capital de Letonia, ¿no? Y eso porque son 3 casos, digamos, de extremos de lo que yo llamo diversidad compleja, ¿no? Cataluña porque tiene ese legado de bilingüismo histórico introducido por la incorporación de Cataluña al Reino de España, ¿no? Y es una ciudad donde, de hecho, el castellano es la lengua dominante, pero donde hay una importante minoría relativa, o sea, un 30%, ¿no? que hablan en catalán. Eso en Barcelona. Hay mucha gente que solo habla, hay más que solo hablan español, un 40%, pero también hay muchas lenguas más. Eso está subiendo. Eso lo que aquí es un 6%, está subiendo. O sea, hay un impacto cada vez más notable de la inmigración. Se puede ver. Es que estoy dándoles otros datos. Sí, perdón. Les estaba mostrando voy a empezar por aquí, ¿no? Porque es lo que estaba explicando. Esto es el caso de Barcelona,
para Barcelona no hay datos para Cataluña solamente, en el caso de Cataluña. En Luxemburgo, ¿no? Esos son los idiomas que se utilizan en el trabajo, perdonen. No o sea, languages used at work by the population, ¿no? O sea, en Cataluña, catalán, español, catalán y español y otros, un 6% es considerable, ¿no? Es interesante y habría que saber lo que se utiliza. Inglés, seguro, pero quizá también árabe y otros idiomas. En Luxemburgo es impresionante porque igual hoy en día hay más gente en Luxemburgo capital que habla gallego, o sea, me refiero a la variedad portuguesa del gallego, que hablan gallego en Luxemburgo que en La Coruña, no lo sé. O sea, un 10% de la población en Luxemburgo, en el trabajo, en el empleo, hablan en portugués, ¿no? O sea, Luxemburgo tiene una colonia portuguesa muy importante. Y ya ven, o sea, en Luxemburgo confluyen 4 idiomas en la capital, más o menos equiparables en términos en proporciones numéricas: el luxemburgués, el inglés, el alemán, y luego el portugués y muchos idiomas más, ¿no? O sea, es realmente un mosaico espectacular. Y luego tenemos el caso de Riga, que es diferente, porque Riga es la capital de un nuevo Estado que ya había sido independiente en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, con un nacionalismo lingüístico letón muy dominante, muy importante, pero como pueden ver, en Riga, en la capital de Letonia, la práctica social dominante es un bilingüismo en letón y en ruso, ¿no? Y el ruso tiene un papel muy importante en la comunicación de este país, lo que está generando una dinámica complicada en términos también geopolíticos por la crisis ucraniana y tal, ¿no? Esa es un poco la idea de la quinta columna que tenéis en el mismo país, etcétera, ¿no? Era la segunda diapositiva, perdonen, y la primera es esta, donde pueden ver otra vez las lenguas que se hablan en los diferentes casos. Voy a empezar ahora con Riga. En Riga la lengua dominante de la población es el ruso. O sea, el 97% de la población de Riga sabe ruso. Esos son datos recientes. Solamente el 80% sabe letón, ¿no? Es curioso. La lengua oficial del Estado, el ruso, no tiene ningún estatus en Letonia. No tiene ningún estatus. Y es la lengua sociológicamente, digamos, no dominante, pero es igual de importante, créanmelo, que el letón, ¿no? En Luxemburgo, otra vez, una complicación, o sea, muy variada, pero también es interesante, si alguien ha estado, la gente realmente es como mínimo plurilingüe, se hablan 3 o 4 idiomas fluidamente, no pasa nada, ¿no? En Luxemburgo, y no hay un choque entre las lenguas como se produce en Riga, entre el letón y el ruso. Y el caso de Cataluña y de Barcelona, que es más variado, donde hay una clara preponderancia del castellano y del catalán, pero donde hay otros idiomas, especialmente el árabe, ¿no? Incluso sale el gallego, ¿no? Un 1% de la población catalana tienen como lengua inicial, esas son categorías que introducen las direcciones de política lingüística de cada territorio, tienen como idioma inicial el gallego. Bueno, eso es la complejidad diversa, ¿no? Y a partir de aquí, o sea, es el futuro, digamos, este tipo de situación, y que son muy diferentes, o sea, no es un futuro, son los futuros, de alguna forma, no es el futuro, son los futuros en plural. Yo creo que me quedan 5 minutos, ¿no? O sea, me estoy pasando un poco, pero... Bueno, 5. Sí, no, es que me queda, mira, no te estoy mintiendo, me queda una o 2 diapositivas. Yo creo que lo que debemos hacer, y espero que haya conseguido dar un paso de mi punto de partida a la propuesta que les voy a hacer ahora al final. Yo creo que el reto principal, ¿no? O sea, si queremos, como quiero yo, elaborar un replanteamiento multilingüe de la idea de ciudadanía, lo que debemos hacer suena muy fácil, ¿no? Suena muy sencillo, es formular políticas
institucionales que afronten el multilingüismo de manera innovadora, creando dominios bien definidos para la adquisición y el uso de repertorios lingüísticos plurales y complementarios. Evidente, ¿no? Eso creo que nadie va a estar en contra. Pero ¿cómo lo hacemos? Y como también muchos de ustedes saben, el término bilingüismo en España tiene una carga ideológica brutal, ¿no? O sea, los que dicen bilingüismo aquí están diciendo monolingüismo en español. O sea, yo creo que hay que superar esa visión a través de lo que alguna gente ha llamado multilingüismo autocentrado. Creo que es un buen punto de partida. ¿A qué me refiero, no? Yo creo que el multilingüismo autocentrado toma en serio mi planteamiento inicial, o sea, la cuestión de las opciones y de las ligaduras. O sea, lo que debe hacer este tipo de multilingüismo es facilitar la comunicación externa, o sea, de nosotros con otros ciudadanos de otros países o de otros entornos dentro del mismo país, a través de la competencia en una lengua franca o en varias lenguas francas. Eso también depende del contexto, ¿no? ¿Cuál será la lengua franca en Riga? ¿El inglés? Sí, seguramente. El ruso ya es un poco más difícil por complicación política, ¿no? ¿Qué papel va a tener el ruso en Riga, en Ucrania? Una lengua franca que se ha autoliquidado, digamos, de alguna manera, o que se está autoliquidando. Bien. Segundo, deberíamos otorgar prioridad al contexto de la comunicación pública y no decirle a la gente lo que tiene que hablar en casa, en la familia, en privado. Eso quiten las manos de allá. O sea, tenemos que tener en cuenta la comunicación pública y tener en cuenta también el legado histórico y cuestiones irresueltas de desigualdad de estatus lingüístico. O sea, yo creo que la protección que se debe dar al gallego, por ejemplo, o al euskera, no se debe a que sean agentes de nacionalización y tal, sino que han sido idiomas con un legado histórico de opresión, de injusticia. Y hay que intentar, aunque sea muy complicado, un poco arreglar la historia de las hegemonías y de las cargas negativas que ha tenido el nacionalismo en Europa. Es el segundo paso. Y el tercero, ¿no?, y es el más complicado quizá, es el de desarrollar estrategias que permitan abrir opciones de comunicación globales, que nos permitan viajar, ir a conferencias, crear una esfera pública mundial, global, que nos hace falta. Tenemos muchos problemas que tenemos que resolver en términos globales y no podemos tratar únicamente desde Santiago, desde Barcelona o desde Augsburgo, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no debe ir en contra de quienes somos. Debemos hacer eso desde nuestra plataforma lingüística comunitaria, ¿no? Y, evidentemente, adoptar este tipo de estrategia, o sea, el multilingüismo autocentrado, no es adoptar una panacea, o sea, no les estoy dando una fórmula mágica, sino que se trata más bien de buscar un equilibrio muy difícil entre lo que es deseable, o sea, que la gente hable 50 lenguas sería fantástico, ¿no? Eso es deseable, pero quizá no sea factible, o sea, tanto a nivel institucional como a nivel individual. Se les da un ejemplo real, ¿no? Un ejemplo de hijos de inmigrantes marroquíes de origen tamazight, bereber, en Barcelona, que van a ser escolarizados en el área de Barcelona. Esa gente que debe aprender para adaptarse, o sea, esos niños, para adaptarse a un entorno complejo que es simultáneamente plurinacional y transnacional. O sea, con el catalán, el español, el amazigh, el árabe y el inglés, entre varios elementos lingüísticos que tienen un papel importante. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5 idiomas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Eso es complicado, no hay soluciones de una talla, ¿no? O sea, yo creo que lo único que puedo ofrecerles, quizás sea poco, pero no puedo darles más, es concebir la ciudadanía más allá del monismo, ¿no?, nacionalista y del instrumentalismo, del mercado, del neoliberalismo, y afrontar la diversidad compleja desde planteamientos a su vez complejos y creativos para generar nuevos tipos de ciudadanía, para crear dinámicas de ciudadanización. Me ha salido. ¿Qué palabra, no? Citizenization, es un poco más fácil en inglés. Eso exige nuevos planteamientos de educación, de política lingüística, y en ese sentido el multilingüismo puede ser una gran baza para enriquecer el sentido de lo que es la ciudadanía hoy en día.
en sociedades que cada vez van a ser más complejamente diversas. Eso quizá lo que viene indicado con la fecha aquí en la diapositiva es el mensaje, ¿no? El multilingüismo como factor elemental para sustentar la ciudadanía del siglo XXI. Un multilingüismo que como mínimo debe ser trilingüismo, ¿no? Diría yo, en cada país, de eso podemos hablar. Pero al mismo tiempo, y también ya lo he dicho, eso no quiere decir que haya soluciones de talla única, o sea, que podamos aplicar la misma política de inglés, español y catalán en Valencia, en Cataluña y tal. Eso no tiene sentido. Yo creo que hay que ser más contextualista, ¿no? Y hay que tener un punto de partida común que solamente es este, ¿no? Que para implementar este tipo de multilingüismo, lo que sí que tenemos que hacer es radicalmente desconectar lo que es una lengua y lo que son los orígenes étnicos o la historia nacional, todo eso. O sea, abandonar los narrativos nacionalistas y tener una visión muy simple, muy cívica de lo que es la lengua, también incluso como instrumento comunitario. Puede ser paradójico, ¿no? Pero la comunidad del siglo XXI no va a ser la comunidad nacional de Sabino de Arana, de Prat de la Riba, ni de Menéndez Pidal, evidentemente, ¿no? O sea, que yo creo que eso también tiene que estar claro. Y aquí acabo, ¿no? Aquí acabo y ya ven, o sea, esto también he empezado con Chicago, voy a acabar con Chicago. Esta es una foto de una taquería del multilingüismo autocentrado de una taquería en el barrio mexicano de Chicago que se llama Pilsen, en Chicago. Yo creo que en mi vida nunca he hablado tanto español como en Chicago en el año pasado, de verdad, ¿eh? Yo no, o sea, desde que estuve en Colombia en el 85, que allá sí que tenía que hablar español, pero Chicago se puede hablar perfectamente, se puede vivir sin hablar si se quiere, vaya. Y aquí lo tienen, una taquería que frecuenta también población de origen no latino, ¿no? Donde les dicen que para ofrecerle un mejor servicio utilicen el celular, no el móvil, el celular escrito en inglés, digamos, el cell phone, ¿no? con doble L y con elementos de sintaxis y de ortografía. Evidentemente es un poco Spanglish, ¿no? Pero y por debajo de lo que es el approach oficial, pero funciona, ¿no? Y lo interesante es que además, ¿no? El mensaje se refiere a un elemento no lingüístico cuando queremos comunicarnos, que no utilicemos el celular cuando estemos pidiendo la comida. O sea, hay elementos extralingüísticos y extrapolíticos que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Vale, aquí acabo. Me he excedido un pouco, pero no demasiado. 5 minutos? Como eres o primeiro da mañá, estamos aínda frescas e frescos e hai calma. Moitas grazas, Tita. Moi interesante, moi suxerente. Como xa comentei ao comezo, se lles parece, podemos facer algunhas preguntas que sexan, por favor, de carácter concreto respecto a aclaracións que se precise de algún termo, de algunha cuestión, e se non reservamos, coido que xa un pouco as abordaxes de máis longo alento para o debate final da mañá, ¿no? Porque hai conceptos e ideas que poderemos repensar despois da segunda conferencia e demais. Eu teño bastantes notas tomadas, pero, bueno, non sei se temos algunha pregunta tamén polo streaming. Aquí, por favor. Moitas grazas, Peter, por esta panorámica. Mira, una pregunta concreta, porque hablaste del caso de Luxemburgo. Entonces, el caso de Luxemburgo es un caso de plurilingüismo, de inmigración, donde el francés se usa sobre todo para la administración, pero el alemán ejerce una gran influencia, pero también ha habido una estandarización relativamente reciente del Letzeburgisch, ¿no? Del luxemburgués, que he escuchado cuando menos suena como un dialecto alamánico, básicamente. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de ese luxemburgués estandarizado, del Letzeburgisch, dentro de esa realidad compleja lingüística de Luxemburgo? Es una buena pregunta y un poco difícil, ¿no? Porque lo que refleja es una dinámica que es el resultado, de hecho, de
del paso de esa diversidad simple a una diversidad compleja. O sea, el luxemburgués tradicionalmente era visto por los mismos luxemburgueses más bien como un dialecto del alemán, ¿no? Como el suizo alemán, ¿no? Como una variedad germánica que se hablaba en casa pero que no tenía el papel de un estándar, ¿no? Y que ha ganado peso por varios motivos, por el impacto de la ocupación alemana en la guerra. O sea, los luxemburgueses no querían ser alemanes, con buenas razones, ¿no? Desde su punto de vista. Y porque de hecho hay grupos en Luxemburgo que vivían esa experiencia de una diglosia radical entre el dialecto y el francés, el bilingüismo franco-alemán, como elemento de alienación, ¿no? Bien, incluso en Suiza hoy en día hay grupos que quieren que el suizo alemán se estandardice como bien. Y, o sea, eso es un punto de la dinámica y al mismo tiempo, claro, o sea, lo que ha contribuido a añadir más morbo a esa dinámica es que en parte ha sido una reacción también justamente a la inmigración, ¿no? O sea, al ver que se están dando clases de portugués a la gente de origen inmigrante portugués o clases de italiano, de castellano y tal, todo eso se da en Luxemburgo, ¿no? O sea, tú puedes mantener tu lengua de origen si eres inmigrante y si quieres te facilitan eso. La gente en Luxemburgo se plantea, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? ¿Quiénes somos? Y de alguna forma se nacionalizan lingüísticamente muy tarde. Es un proceso que es un poco casi anacronístico, ¿no? Anacronista, pero pasa y por ahora el morbo, digamos, ha tenido una carga política poco, no sé, no hay un populismo autoritario luxemburguista que sea anti-inmigrante. O sea, hay más bien una suma de... Hay un juego de suma positiva, ¿no? Por ahora el plurilingüismo no es conflictivo, sino complementario, con algún roce, pero es lo que ha pasado. Y también hay que decir, ¿no?, que el papel del luxemburgués es muy testimonial, ¿no? O sea, en la educación a nivel secundario, en la universidad, en la política, el luxemburgués tiene un papel muy testimonial. Hay menos literatura en luxemburgués que en gallego, por ejemplo, o sea, para dar un ejemplo muy claro. Tere, o micro... Sí, grazas pola conversa. Yo tengo algunas observaciones, pero las dejo para más tarde. Ahora te quería preguntar en concreto sobre el estatus del ruso en Letonia. Claro, ostras, eso sí que es complicado, ¿no? El ruso hasta ahora, hasta hace un año, tenía un estatus semi-oficial, podríamos decir. O sea, Letonia reconoce lenguas minoritarias nacionales, que son, por ejemplo, el sueco, el latgalo, que es un dialecto del letón, con otros elementos, otras lenguas, y el alemán, ¿no? Pero no reconoce el ruso si no es el ruso que hablaba gente que ya vivía en Letonia cuando Letonia fue ocupada por las tropas estalinistas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, después, con el pacto Hitler-Stalin, para ser exacto, ¿no? Y el ruso en teoría no puedes ir a ningún tipo de agencia oficial del Estado y hablar en ruso. Pero, al mismo tiempo, en las escuelas, al menos a nivel primario, se impartían clases de ruso, ¿no? Y el ruso tenía un cierto papel inoficial que se mantenía, pero sin una base legal fuerte, ¿no? Eso se deriva también de políticas a nivel local, porque, de hecho, el alcalde de Riga, actualmente no lo sé, pero cuando hicimos la investigación, el estudio hace 3 años, era una persona de un partido que representa a la minoría, que no es minoría, es mayoría rusófona de Riga, ¿vale? ¿No? Y eso tiene un peso político. El porcentaje de la población rusófona que ha adoptado la ciudadanía letona
ahora es es más de la mitad, ¿no? Yo diría que casi el 80% de la población rusófona han pasado por un test, han tenido que, para convertirse en ciudadanos, han tenido que pasar por un test de letón a un nivel muy alto. Es como si el nivel más alto de euskera, ¿cuál sería, Pachi? ¿Cómo lo definís? ¿Es también C2 o...? Sí. Bueno, o sea, para ser letón tienes que ser C1 o C2, ¿no? Imagínate que el PNV pusiera que en Euskadi, para vivir en Euskadi y trabajar bien en Euskadi y tal, tienes que tener el nivel C1 de euskera. ¿Qué pasaría? Bueno, no hay que... Pues es lo que ha pasado en Letonia, ¿no? O sea, no... es lo que ha pasado en Letonia y de hecho... la Unión Europea ha actuado cuando se negoció la incorporación de Letonia a la Unión Europea. La Unión ha actuado como un freno de políticas lingüísticas aún más invasivas por parte de Letonia, y claro, eso complica mucho la situación porque y al margen de las dinámicas oficiales y legales y políticas, hay subdinámicas que aún son más políticas, porque claro, el papel geopolítico del ruso en Letonia es brutal, ¿no? O sea, la gente, parte de la población rusófona, oye medios de comunicación en ruso, se cree que son rusos y no letones, o sea, hay como un resentimiento que de alguna forma se parece a lo que tenían grupos de alemanes en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumanía, etcétera, en la época de entreguerras. O sea, es algo muy complicado, ¿no? Son minorías, como llamamos, postimperiales, como serían los españoles, los castellanohablantes en Euskadi, si Euskadi fuera independiente, una minoría que se cree que son como mínimo iguales que los otros, y eso crea una dinámica muy complicada, y más aún teniendo en cuenta que Rusia es un poder político y militar importante, ¿no? O sea, ya se entrelazan elementos de tipo muy diferente, y al mismo tiempo hay muchos rusos, y eso quizá yo creo es importante que acabe con eso, es el grupo quizá más importante. Hay rusos que quisieran ser bilingües, letones y rusófonos, y con una identidad nacional letona, o sea, no quieren ser vasallos de Putin, eso, de ninguna, prefieren, claro, es una elección muy fácil, es preferible vivir en Riga que en Moscú hoy en día, ¿no? Desde cualquier punto de vista, y eso la gran mayoría sí que lo aceptan, pero sí que quisieran un cierto respeto a su origen lingüístico genuino, que es ruso, ¿no? Y también la inmigración a Letonia ha sido un instrumento de colonización ruso, es cierto, pero esa gente también ha sido un instrumento de ese instrumento, o sea, no han migrado porque les daba la gana colonizar Letonia. Es complicado, ¿no? Es muy difícil. Es muy interesante. Debería quedarse. Sí, yo creo que debería ampliar el micro por aquí. Gracias, Peter, por esa tu ponencia tan interesante. Quisiera que me aclarases un puntito. Estabas hablando de la línea expresivista, ¿no? De la línea de Herder, Humboldt y Taylor. A mí me parece que el concepto de nación que utilizan ellos, sobre todo Herder y Humboldt, no es un concepto que está tan ligado al Estado-nación, ¿no? Sino es que es una nación que se define a través de rasgos comunes, como puede ser la lengua, la cultura, etcétera, y que ese ligazón tan íntimo entre lo que llamamos Volksgeist, ¿me entiendes?, ¿no? El espíritu popular que se expresa a través de la lengua, y que Humboldt que dice que las lenguas son diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de ver el mundo. Y nosotros hablamos en ese sentido de las de los relativistas en oposición a los universalistas como Chomsky, ¿no? Yo quisiera saber por qué llamas tú esta línea expresivista en oposición a la otra línea instrumentalista. Vale, no, entiendo bien la pregunta, y quizá para conectar con la pregunta de Enrique, es muy interesante, ¿no? En Riga, donde yo he estado alguna vez, Herder tiene un monumento en la plaza central, al lado de la catedral. O sea, Herder es una figura de culto en
en los países bálticos, porque de hecho Herder estuvo también en Riga y contribuyó a la movilización lingüística de la población autóctona, de las minorías campesinas, coleccionó cantos en letón y tal, o sea, fue un agente nacionalizador letón Herder cuando estuvo en Riga, de cierta manera, el que facilitó lo que llaman el Nationalist Awakening, ¿no? La preparación de que el letón resurgiese como comunidad, como instrumento de una comunidad. Y digo expresivista porque, bueno, es una fórmula que de hecho viene más bien de la filosofía de la lengua y no de la sociolingüística, ¿no? Digo expresivista porque en el gran enemigo de Herder era un francés que se llamaba Condillac, que tiene una visión de lo que es la lengua instrumentalista, que dice una lengua es algo que no es una convención que yo digo botella, ¿no? Y esto le explica a Dolores que esto es una botella, pero si dijera flash, pues si dijera bottle, sería exactamente lo mismo, no pasa nada. O sea, si tenemos una visión de la lengua como puro instrumento para denominar la realidad de forma abstracta, eso es algo instrumental, la lengua como un instrumento de una metacomunicación que es universal. Eso es Chomsky también, ¿no? Evidentemente, pero ya está en Condillac. Mientras que para Herder la visión es totalmente diferente. O sea, que yo digo botella, ¿no? Pero tal como yo digo botella, Dolores ya oirá que cuando hablo en castellano tengo un acento quizá un poco catalán, o sea, digo otras cosas, no digo solamente que esto es una botella, sino que digo muchas cosas más, ¿no? Y yo cuando oigo a alguien en Chicago diciendo botella en castellano y le oigo un acento al catalán, digo, hostia, ¿tú eres catalán o qué? Y, o sea, hay toda una serie de elementos que son expresivos, o sea, que a mí no me interesa la botella, me interesa la persona, me interesan los vínculos que tiene esa persona conmigo a través de un instrumento común que no es la lengua, la metalengua chomskiana, sino es el letón, el catalán o lo que sea. Y eso es igual de potente o quizá incluso más potente que lo instrumental, ¿no? Porque si no lo fuera, realmente habría pocos motivos para que no nos pusiéramos de acuerdo que en este país se hablara solamente en castellano y fuera problemas, ¿no? O sea, como nos dicen continuamente. Moi ben. E ao final as preguntas eran igualmente interesantes, profundas, extensas, pero vamos pechar aquí esta quenda, facemos unha pausa, o Consello ten a fineza de convidarnos a un café abaixo, e iso aforranos a ir do edificio, permítenos pois gañar tempo para retomarmos si lles parece, ás 12:10, ás 12:15 o clock, comezará a conferencia da profesora Bernadette O'Rourke. Grazas.